Primero que nada, simplemente una introducción. Le agradezco al Padre Ángel la invitación. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una reflexión sobre el tiempo litúrgico que estamos viviendo. Es el tiempo del Adviento. Estamos apenas en la primera semana del Adviento. Y es una reflexión que nos va a llevar a través de la palabra de Dios del Adviento. Cada tiempo litúrgico fuerte tiene su propio leccionario, tiene su propia liturgia de la palabra. Es un leccionario especial del Adviento, de la Cuaresma, de la Navidad, de la Pascua. Entonces, lo que vamos a ver, esta presentación, estas diapositivas, pues es el Adviento en la palabra de Dios. ¿Qué finalidad tiene esto? Creo que tiene la finalidad, pues, de que también ustedes puedan saborear un poquito, también identificar cada semana del Adviento. Cada una de estas 4 semanas tiene una orientación propia, particular. Hay algo común, hay algo que permanece, pero hay algo que va cambiando. Conforme nos acercamos al 25 de diciembre, las cosas van cambiando. Conforme nos acercamos ya a la celebración del nacimiento de nuestro Señor, cambia también la liturgia de la palabra. Entonces, cuando uno está, pues, vamos a decir, atento, en sintonía con estas cosas, pues uno las saborea mejor. Las saboreas, las vives, las aplicas, también las meditas también mejor. Bueno, si gustan, vamos a ponernos de pie para hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias porque nos concedes un año más vivir nuestra fe, celebrar nuestra fe, celebrar el misterio de Cristo, que es nuestra vida, que es nuestra salvación. Te damos gracias por este Adviento, por esta Navidad que nos concedes nuevamente celebrar. Te pedimos que nos concedas que este tiempo fuerte, litúrgico, sea un tiempo de crecimiento de nuestra fe, de fortalecimiento de nuestra esperanza, para que el nacimiento de Cristo también renueve nuestra respuesta de amor a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, tienen ustedes ahí pues la meditación. Yo nada más para irla siguiendo la voy a tener así en la mano. Se llama La Palabra de Dios en el Adviento. Ya les explicaba que vamos a hacer un recorrido sobre los domingos del Adviento, que son 4. Ya pasamos el primero. Y ahí tienen ustedes unos subtítulos de la esperanza, de la conversión, de la acogida, del anuncio. Son 4. De la esperanza, el primero. De la conversión, el segundo. De la acogida, el tercero. Y del anuncio, el cuarto. Quiere decir que con estas palabras podríamos definir cada uno de los domingos. El primer domingo de Adviento que ya vivimos es un domingo que nos llama a la esperanza. No sé si recordarán la primera lectura, la vamos a ver, donde dice: tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Redentor. Y esa frase tan dura, yo desde seminarista que la escuchaba me llamaba mucho la atención. Dice: nuestra justicia ante ti era como un trapo sucio. Dice peor, dice como un trapo asqueroso, dice. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Tú nunca te olvidas de tu pueblo y perdonas siempre sus errores. Si se dan cuenta, el primer domingo del Adviento, aunque habla del final de los tiempos, habla de la segunda venida de Cristo, de nuestro encuentro con Cristo juez. Es una llamada a la esperanza, porque al final es un Dios que lo que busca es salvar. ¿Qué padre de familia quiere que se pierda a su hijo?
Yo creo que un buen padre y una buena madre de familia darían todo por no perder a sus hijos, por salvarlos, por rescatarlos, cualquiera que sea, pues, la esclavitud. Bien, vamos a empezar. Una visión panorámica. Pues en el tiempo del Adviento va a mantenerse este ritmo en el que la primera lectura es una lectura del Antiguo Testamento. En los primeros 3 domingos vamos a escuchar al profeta Isaías. Ahorita vamos a ver una diapositiva sobre Isaías. Isaías es el profeta del Adviento. Isaías es un profeta que pues vive aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Fíjense entonces pues todo lo que es el tiempo de la preparación, de la esperanza del pueblo. La segunda lectura es una lectura que es siempre de una carta del Nuevo Testamento, es una lectura apostólica, es las cartas de Pablo, y van a ser lecturas que nos van a llamar a estar atentos, vigilantes, porque el Adviento, atención, el Adviento no solamente es celebrar el nacimiento de Jesús, nuestro Señor, hace más de 2000 años, es también pensar en el encuentro final con Cristo. Nuestra vida es un adviento que prepara un encuentro, el encuentro definitivo con Dios. Entonces, toda nuestra vida, vivamos 40, 50 o 70 años, es un adviento. Es decir, es un tiempo de espera para el encuentro con Dios. Por eso las segundas lecturas hacen una referencia a la exhortación y a la vigilancia. Y el Evangelio, fíjense, el Evangelio va a tener una gradualidad. El Evangelio del primer domingo, lo recordarán a lo mejor ustedes, es un Evangelio que apunta al final de los tiempos, es un Evangelio escatológico. Pero en el segundo y en el tercero, estos domingos que dijimos, el domingo de la conversión y el domingo de la acogida, hay un personaje que es típico del Adviento, que es Juan el Bautista. Entonces, Isaías, Juan el Bautista, y nos falta la tercera figura del Adviento. ¿Quién es la tercera figura del Adviento que la vamos a ver en la cuarta semana? María, la madre de Jesús. Bien, ahora la peculiaridad del ciclo B, Marcos. Ustedes sabrán que el ciclo de los domingos es de 3 años. Un año escuchamos a Mateo, otro año escuchamos a Marcos, otro año escuchamos a Lucas. A Juan lo vemos en los tiempos litúrgicos fuertes como la Pascua y la Semana Santa. Este es el ciclo B o ciclo de Marcos. Y el ciclo de Marcos nos pone delante un evangelio muy particular, un evangelio que, a diferencia de Mateo y de Lucas, no tiene los relatos de la infancia de Jesús. Dice ahí un evangelio sin infancia. Es decir, un evangelio que comienza con Jesús adulto, el ministerio público. Por eso vamos a darnos cuenta que Juan y Lucas van a aparecer en la segunda mitad. Conforme nos acerquemos al 25 de diciembre, va a aparecer el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Ahora, una peculiaridad de Marcos. Este Evangelio le da mucha importancia, hermanos y hermanas, a la identidad de Jesús, a saberlo reconocer. Nos podemos equivocar sobre quién es Jesús. Jesús no es un líder político, mucho menos es un líder militar. Jesús es el Mesías, y para un judío, para un hebreo, para alguien del pueblo de Israel, eso podía significar algo político o militar. Incluso los discípulos así lo entendían y se equivocaban. Pensaban que Jesús era alguien que iba a dar un golpe de estado para apoderarse del gobierno. No,
Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, les dice Jesús. Los jefes de las naciones buscan servirse de los demás. Que no sea así entre ustedes. Marcos le va a dar mucha importancia a esta realidad, a la realidad de la identidad de Jesús. Y es un evangelio que no es ingenuo, que dice, tu discípulo, tu discípula, te puedes equivocar. Te puedes equivocar en tus expectativas sobre Jesús. Es el Mesías que nace pobre y humilde. Es Dios que salva de una manera, pues, humilde, compasiva, misericordiosa. Esta peculiaridad marcana nos pone delante de la identidad de Jesús, y esto podría ser una pauta para el Adviento. Fíjense ahí cómo aparece el segundo domingo. Se habla de el Mesías al que no se le puede quitar la sandalia, el descalzado. Ahorita vamos a tratar de ver qué significa eso. Se habla del Espíritu que desciende sobre él, el que bautiza con el Espíritu. Después, en el tercero, el Bautista nos va a decir, yo no soy el Mesías, el que viene detrás de mí, dice. Y el cuarto domingo, Lucas nos va a poner delante del Evangelio de la Anunciación del ángel a María. Vamos a continuar. Miren, ahí tienen ustedes un cuadro sinóptico, una visión panorámica. Ahí está primero, segundo, tercer domingo, cuarto. Vean cómo Isaías siempre es la primera lectura. Eres nuestro Padre y Redentor. Ojalá rasgaras los cielos y nos salvaras. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Abran un camino en el desierto. El Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar la salvación. Y el cuarto domingo, un texto de Samuel, del segundo libro de Samuel. Vamos a explicarlos cada uno rápidamente en un momento más. La segunda lectura es una lectura sobre una carta. Ahí está Corintios, la segunda carta de Pedro, la primera de Tesalonicenses, que siempre va a invitarnos a estar atentos, dijimos, vigilantes. Y después el Evangelio, Marcos, el primero y el segundo, y el tercero y el cuarto, Juan y Lucas, respectivamente. Ese es el leccionario del Adviento en este año B. El próximo año va a ser diferente, porque será el ciclo C, el de Lucas. Acuérdense que nuestra Iglesia Católica, contrario a lo que los protestantes quieren hacernos creer, pues trata de que degustemos toda la Biblia. Por eso dividimos en distintos años los evangelios, para tratar de abarcarlos todos, tratar de abarcar todos los evangelios y todos los libros de la Biblia, escucharlos en las misas, entre semana y los domingos. Bien, vean el esquema que tienen ustedes ahí. Hay un esquema también con una línea que va del 1 al 4. Primero, segundo, tercero, cuarto domingo de Adviento. Y hay ahí dos figuras, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, Isaías y Juan el Bautista, que son figuras que nos preparan, que apuntan la flecha hacia Jesús, el Mesías, el Hijo de David, el Hijo del Altísimo. Vean cómo en el cuarto domingo, ahí aparece el número 4 romano, está María, porque ella aparece hasta el cuarto domingo, ya en la inminencia del nacimiento. Porque ¿de quién recibimos al Hijo de Dios? Al Hijo de Dios lo recibimos de María, como dice Pablo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Para nosotros, por eso María no es una figura accesoria. No podemos caer en el extremo de nuestros hermanos protestantes de otras confesiones cristianas, donde María es como un accesorio, ¿verdad? Pues sí, pues tuvo que utilizar ahí pues una mujer para que fuera la madre del Hijo.
No, la incorpora a su misterio, la embellece, la llena de gracia, como le decimos en el Ave María, la llena de gracia, como le dice el ángel. Por eso para nosotros María es parte inseparable del misterio de Cristo, porque Dios embellece lo que toca, Dios hace bello lo que toca, Dios llena de gracia lo que toca. Entonces, a María, en vista de esa maternidad, Dios la llena de una gracia particular para que viva esa misión. Bien, ahí tienen los 4 domingos, pero fíjense cómo también arriba yo les pongo una referencia a los prefacios. ¿Cuáles son los prefacios? Miren, son estos que en la misa están antes de la consagración, antes del santo, cuando el Padre dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, es justo y necesario. Y luego el sacerdote empieza a decir una oración, un prefacio, que pues en el Adviento son prefacios propios. Y el número uno de estos prefacios, que se lee los primeros 16 días, es el que tiene la clave de todo lo demás. Porque dice: cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria. ¿Qué quiere decir? Que el Adviento no solamente celebramos el nacimiento hace 2000 años, como dijimos. En el Adviento también somos conscientes de que vamos caminando hacia un encuentro definitivo con Cristo. Pero también dice: al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne. Fíjense, esa es la tensión. La tensión. El Adviento se mueve entre dos polos, el principio y el final, como nuestra vida. Nuestra vida tiene un principio, nuestro nacimiento, nuestro cumpleaños. Pero nuestra vida también es un camino que tendrá un final del que no tenemos ni día ni hora. Bueno, ese es el misterio de Cristo, que nació en nuestra carne, en un momento concreto, en un tiempo concreto, como diría Lucas, en tiempos de César Augusto salió un edicto para que todos... Y también esperamos ese encuentro final con Él. Entonces todo el Adviento se mueve en este presente que recuerda el pasado, pero que apunta hacia el futuro, que ve al futuro, pero también recuerda el pasado, porque así es como se debe de vivir. Todos vivimos pues viendo hacia el futuro, pero también recordamos el pasado. Todos tenemos una historia, y esa historia pues nos ha enseñado cosas, hemos aprendido cosas. Y precisamente eso que hemos aprendido del pasado, de nuestra historia, nos ayuda a vivir hacia adelante. No podemos vivir viendo hacia atrás. Nadie camina viendo hacia atrás, ¿verdad? Todos caminamos viendo hacia adelante, pero también a veces cuando vemos hacia adelante nos es favorable ver lo que está detrás, ver el camino que hemos andado. Así es también el Adviento. Vamos a pasar a la siguiente. En síntesis, entre el domingo 2, que es el próximo, este domingo de Adviento, y el domingo 3, hay un cambio. Hay un cambio, ¿por qué? Porque dejamos al Marcos y pasamos a Juan. Pero también va a haber una continuidad, porque va a estar la figura de Juan el Bautista. Lo más evidente es este cambio a Juan y a Lucas en el 3 y 4. Los 2 primeros domingos tienen un tono más hacia el futuro, ver hacia adelante. Y el 3 y el 4, ver hacia atrás. Ver hacia el Cristo que viene, el Cristo hacia el que vamos, y después el Cristo que nació en nuestra historia y la cambió. Cambió la historia para siempre. De hecho, se dice también antes de Cristo, después de Cristo, en cuanto a los siglos. Bien, Isaías es el que le va a dar continuidad, y el 4 domingo
es un domingo, ya inminente a la Navidad. Seguimos ahí. Juan el Bautista se presentará entonces como la figura predominante. La figura predominante del Adviento. Juan el Bautista también es el último de los profetas, dice Jesús. Y los profetas tienen la característica de preparar un camino. El profeta anuncia a alguien. Él no es la meta. Juan el Bautista va a decir: detrás de mí viene alguien. Yo no soy el definitivo. Juan el Bautista, pues, está en los dos sentidos. Juan el Bautista habla, sí, de ese juicio de Dios, de ese encuentro final. Juan el Bautista va a llamar a la conversión, a corregir tu vida, preparándote para ese encuentro, pero también va a hacer referencia al Jesús que viene en la historia. Bien, el Espíritu Santo aparece también en el Adviento. El Espíritu Santo aparece en dos sentidos diferentes. En el tercer domingo de Adviento, el Espíritu Santo es el que mueve a la conversión. Es Jesús que bautiza con el Espíritu Santo. Pero después, en el cuarto domingo, el Espíritu Santo es el que realiza la encarnación. María, que le pregunta al ángel: ¿cómo será esto posible si yo no conozco varón? El Espíritu te cubrirá con su sombra. Vemos cómo ese Espíritu que actúa sobre María es el que actúa sobre nuestra vida para convertirnos, para crecer, para vencer el pecado. María es la imagen del Adviento y la inminencia de la Navidad. Por eso aparece hasta el cuarto domingo, como el culmen, como la figura ya culminante del Adviento. Vamos a continuar, vamos a hablar un poco de Isaías. Lo hemos mencionado. ¿Quién es este Isaías? Este Isaías al que llamamos el profeta del Adviento. Ahí aparece una pintura de la Capilla Sixtina, esta capilla que está ahí donde pues está la Basílica de San Pedro, el Papa, y es una pintura sobre Isaías. Isaías es el profeta de la esperanza. Isaías le toca vivir en un tiempo pues no fácil. Es el tiempo del exilio. Es el tiempo en el que el pueblo está padeciendo una pérdida. Es un pueblo que ha pues sido arrancado de su tierra y que espera regresar a su tierra. Espera la salvación de Dios. Si se dan ustedes cuenta, esto está íntimamente ligado a la Navidad. ¿Por qué? Porque ¿qué significa el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús significa el cumplimiento de esa promesa de salvación. Isaías es el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Podríamos decir que es el profeta preferido de los cristianos, de los discípulos de Jesús, de los primeros escritores. Es una especial identificación de los primeros cristianos con sus escritos. Se utiliza, fíjense, en Adviento desde el siglo VII. Desde el siglo VII, desde los años 600, porque hay libros litúrgicos de esa época, existen libros pues de una antigüedad, papiros, códices, ya dan testimonio de que los cristianos, nosotros, se leía a Isaías en el Adviento. Nuestras tradiciones litúrgicas, hermanos, no las inventamos, tienen raíces muy antiguas, desde el Nuevo Testamento pasando por los escritos de los padres apostólicos en el siglo II. ¿Por qué Isaías en el Adviento? ¿Es una cuestión de orden? No. Isaías tiene algo más, como dijimos. Isaías, pues, tiene un contenido, y ahí aparece en su siguiente, pues, diapositiva.
La espiritualidad de este profeta, el mensaje de este profeta es muy adecuado para el Adviento. Al grado que, como dijimos, es el profeta del Adviento. ¿Qué significa esto? Bueno, el Adviento es un tiempo de expectativa de un encuentro, de una venida. Este pueblo esperaba ese retorno a su tierra, a su casa, como alguien que está lejos de su hogar y anhela regresar a su hogar, a su casa. Y también espera que Dios le conceda esa gracia. Entonces no solamente pues es un lugar geográfico, también es un lugar espiritual. También es la venida de Dios como mi Salvador. Este profeta es en el que encontramos este oráculo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 7. Esa profecía de Isaías es típica del Adviento. Habla ya de una doncella, de una virgen que concibe a una criatura que será Dios con nosotros. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios en nuestra carne, en nuestra humanidad, que nace como uno de nosotros. Por eso el centro de nuestro nacimiento debe ser el niño Dios. Por eso nuestros nacimientos en sus casas, el pinito está vacío todo el Adviento, esperando el momento en que llegue, en que venga aquel que esperamos. Es lo mismo que sucede también cuando una madre, una familia espera el nacimiento de un hijo. La esperanza por el futuro rey de Judá. Isaías decía eso pensando pues en los reyes de Israel, pero poco a poco empezó a proyectarse para el tiempo definitivo, para el Salvador, para Jesús. Destilad cielos de lo alto, dice, esa salvación que viene de lo alto, de Dios, como desciende el agua, la lluvia, como desciende la nieve, dice Isaías, del cielo, así desciende de Dios su salvación. Entonces, este profeta es un profeta que abarca un periodo amplio de la historia de Israel. Ustedes tienen ahí, pues, 3 profetas en un libro. Uno dice, entonces son 3 Isaías. Bueno, era una escuela de profetas. Hubo un Isaías original, pero ese Isaías tuvo sus discípulos, como Pablo, que también tuvo sus compañeros, que después también continuaron escribiendo cartas con las enseñanzas de Pablo. Así también Isaías tuvo sus discípulos, quienes continuaron escribiendo también con la enseñanza de este profeta. Ahí ustedes tienen los 3 periodos, capítulo 1 al 39, crisis y esperanza, el primer Isaías del siglo VIII, casi 700 años antes de Cristo. Luego el segundo, que es el más importante para nosotros en el Adviento, salvación y renovación, los capítulos 40 al 55. De hecho, este domingo próximo vamos a leer el capítulo 40. Es el inicio de esta parte y es del siglo VI, es decir, estamos en los 500, 600 antes de Cristo. Y el tercer Isaías, que son los últimos capítulos, 56 al 66, que es la reconstrucción. Vamos ahora a concentrarnos en cada domingo, vamos a ser más concretos. Como decíamos al principio, el propósito de esta charla, y pues les va a quedar aquí el material, ¿verdad? Pues ahí, si ustedes tienen una duda, lo pueden repasar este domingo, el tercero, el cuarto. Vamos a ver cada domingo de manera concreta para tratar de sacar el mensaje, la enseñanza. El primer domingo, que ya lo vivimos, le llamamos el domingo de la esperanza. ¿Por qué? Bueno,
porque en este domingo escuchamos el capítulo 13 de Marcos, que habla de este final de los tiempos, que nosotros no lo vemos con angustia, con miedo. No, porque al final del día sabemos quién es el que nos espera, a quién vamos a encontrar al final. Es Dios, que es Padre y que es nuestro Salvador. Y como dijimos, ningún padre quiere que su hijo, su hija, se pierda. Este discurso recordaba la destrucción de Jerusalén, del templo. Este discurso hacía referencia a ese acontecimiento, como dice ahí, del año 70, y que para algunos era uno de los signos de Jesús que viene, que regresaba. Como cuando a veces oímos que pasan catástrofes, que pasó cuando, por ejemplo, me acuerdo aquel famoso tsunami que hubo allá en Asia, en Oriente, y la gente cuando sucede algo así piensa, ya, es que a lo mejor es el fin del mundo. A ver, no, eso siempre ha sucedido. Ha habido siempre catástrofes naturales o tristemente guerras, que son catástrofes provocadas por el hombre. Pero ante eso lo que tenemos que hacer es no caer en angustia, en pánico. El Señor que viene, el doble sentido de la expresión, es un sentido de la expresión porque Dios no simplemente viene al final de los tiempos, Dios viene en todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando uno quiere aprender algo, pues Dios te enseña en las cosas que vas viviendo, con una persona, con una palabra, con algo que te dicen y que dices, híjole, como cuando va a una misa, parece que el Padre sabía lo que yo estaba viviendo porque lo que dijo pues me aplica. Bueno, pues Dios viene a nuestro encuentro también diariamente. Por eso la invitación es estar en vela, atentos, no dormirnos. Vivir en la esperanza es imposible sin esta vigilancia. Vivir sin esperanza, es vivir un sinsentido, vivir en un vacío, que es el que provoca después angustia, temor, miedo, parálisis. Esta esperanza se vuelve deseo, anhelo de encontrarse con Dios, anhelo también de que Él nos salga al encuentro, es expectativa. Aquí los que nos dan un ejemplo son los niños. Todos en algún momento a lo mejor vivimos ese anhelo y esa experiencia de que llegara este día. Yo me acuerdo, uno de mis sobrinos me impresionó mucho, un día que yo fui a visitar a mi hermana y me decía, pues es que acá mi sobrino se llama Osvaldo, decía, no se puede dormir porque es que mañana cumple años y está muy emocionado porque mañana es su fiesta y tiene esa expectativa. Fíjense, ahí está un poco el deseo de los niños que no se quieren ir a dormir porque saben que va a llegar un regalo, que va a haber algo que los va a alegrar, porque va a haber ahí algo para ellos. Esa es la misma expectativa con la que tendríamos que vivir nuestra vida si sabemos que al final que nos espera es un gran regalo para el que vive en la esperanza, para el que vive en la fe, no de manera perfecta, pero sí buscando la verdad, la justicia. Esa esperanza es una expectativa que pues tendría que ser así gozosa, decir, híjole, yo ya quisiera que llegara, así como cuando dice el niño, yo ya quisiera que sea el 25 por la mañana, porque sabe que va a encontrar algo bueno para él, para ella, va a encontrar una alegría. Nosotros al final del tiempo vamos a encontrar una alegría, la alegría que no tiene fin, definitiva. Segundo domingo, el primero es el de la esperanza, el segundo es el domingo de la conversión. No es el Adviento, hermanos, como la Cuaresma. Ojo, la Cuaresma empieza con el miércoles de ceniza, es un tiempo penitencial, arrepiéntete, cree en el Evangelio. En la Cuaresma se habla de conversión, pero también el Adviento
tiene algo de conversión. Por eso se viste de morado el altar. Por eso también las vestiduras litúrgicas del sacerdote son moradas, como en la Cuaresma. ¿Por qué? Porque el morado significa preparación, significa esa conversión. Pero no es una conversión penitencial, es una conversión más bien pues de endereza el camino. Pues corrige estas cosas. Reconoce estas cosas que a lo mejor pues te están apartando de Dios, de tu prójimo. Ahí el bautista, Juan el Bautista, es la figura que nos llama a la conversión. Es el que nos llama a prepararle un camino a Jesús, como vamos a ver en el tercer domingo. Esta llamada del Bautista coincide con Isaías 40. Ustedes se acordarán y lo verán este domingo. Consuelen a mi pueblo, díganle, es tiempo de regresar. La conversión es como regresar. Oye, pues yo tenía estas costumbres, estos hábitos buenos, pero los dejé. Pues regresa. Oye, no, pues yo tenía también pues hábito de hacer estas cosas, visitaba yo a mis papás o les hacía, pero lo dejé. Bueno, pues corrige el camino. Vuelve otra vez al camino. Eso es también algo típico del Adviento. Abrir un camino donde no hay camino. Y no es simplemente geográfico, es espiritual. Por eso dice ahí 2 niveles de sentido. Es un camino también espiritual. Un camino en donde pues puede haber actitudes, emociones, sentimientos, que son como piedras en el camino. Son como piedras en el camino, pues que no te dejan avanzar. Puede haber actitudes, sentimientos que son como los baches. Vuelves a caer en eso y eso no te permite avanzar. Endereza, pavimenta el camino, un camino espiritual. Isaías se refería al regreso a la tierra prometida, a Israel, a Jerusalén. Ellos estaban en un país lejano, en Babilonia, y era regresar a Jerusalén. Pero eso solamente sería geográfico, no, es espiritual también este camino. La segunda lectura de la segunda carta de Pedro nos recuerda pues final de nuestra vida, de la historia, el día del Señor. Y pues también coincide con el inicio del ministerio de Jesús. Juan el Bautista es el precursor, el que prepara este inicio del ministerio de Jesús. Llegamos al tercer domingo. Aquí es donde viene el cambio. Aquí ya dejamos a Marcos y aparece Juan. Aparece Juan y en el siguiente aparecerá Lucas. Aquí todavía, si ustedes se dan cuenta, todavía no aparece pues la Navidad en el sentido del nacimiento de Jesús. Es más nuestro encuentro personal con Jesús, aquí y ahora, viendo hacia adelante, viendo hacia el futuro. A partir del tercer domingo, vemos hacia atrás. Recordamos ese nacimiento hace más de 2000 años. A este le llamamos el domingo de la acogida, de la recepción. Es Cristo que nace, pero que también desea ser recibido. ¿Quién es el modelo de esa recepción? Pues es María. ¿Quién se supone que sería la que mejor recibe a un bebé, a un niño que nace? Su propia madre. Ese sentimiento de protección, de cuidado, de la vida. Por eso cuando eso falla, hermanos, hermanas, es terrible. Es terrible porque lo único que espera un bebé es tener unos brazos que lo acojan, unos brazos que lo arrullen, que le den seguridad. Cuando esos brazos no están, es terrible. Por eso se dice que en psicología las enfermedades mentales más difíciles ocurren cuando faltó eso, cuando faltaron esos brazos, esa serenidad, esa paz,
esa seguridad, ese arrullo que necesita una criatura en sus primeros años para pues crecer con cierta paz, serenidad interior, ¿verdad? Imagínense si el primer ambiente que vive una criatura, un bebé, es de caos, desorden, híjole, pues todo eso deja una huella en el cerebro. Entonces, aprender a recibir con amor, con cariño, con ternura, nuestra propia vida, la vida de los demás, la vida de Cristo. En este domingo, el tercero, cambiamos al Evangelio de Juan. El texto del Evangelio es según San Juan. Empieza con esta pregunta que le hacen al Bautista: ¿eres tú el Mesías? Ahí tienen ustedes un cuadro. Fíjense, es un cuadro de aproximadamente del siglo XVII. Presenta dos niños. Son de estas representaciones en las que se pone a Juan el Bautista y a Jesús. Recordemos que en los evangelios coinciden. Juan el Bautista es solamente unos meses mayor que Jesús. Ahí aparece un cordero y aparece un niño que tiene una concha en la mano. ¿Quién es el Bautista? El que tiene la concha en la mano. Y le está presentando al otro niño pues esa concha. ¿Por qué? Porque en el Evangelio pues Juan el Bautista bautiza a Jesús, fíjense, pero el otro niño tiene un estandarte, tiene una banderita que es el triunfo de la Pascua, Jesús resucitado. Bueno, esto es como los artistas representaban pues esta doble realidad del Bautista que prepara el camino a Jesús, y a nosotros en el Adviento nos ayuda a prepararnos para esa venida, para ese encuentro en Navidad. Son los fariseos los que le preguntan al Bautista sobre su identidad, y es él el que apunta hacia Jesús, y dice que lo distintivo del Mesías, del Salvador, es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la base, que es la raíz de nuestra vida espiritual, ese espíritu que anima, que fortalece y que es el don también de la Pascua de Cristo. Esos signos del Mesías: yo bautizo con agua, Él bautizará con el Espíritu. Porque alguno podría pensar que como el Bautista apareció primero, pues es mayor. No, el bueno viene detrás de mí. Algunos lo recibieron, otros no lo recibieron. Ahí pues está como una advertencia. No todos aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Nos invita también a colocarnos en una actitud disponible. Pablo también aparece amonestando a los miembros de la comunidad, diciéndoles pues también: endereza tu vida, ordena tu vida. ¿Para qué? Para que te presentes delante de Jesús con confianza, con paz. Bueno, a partir de ahí, del tercer domingo, ustedes recordarán que había antes, ahorita ya no se respeta eso, ¿verdad? Pero las posadas empezaban pues ya a partir del 16 de diciembre. Las posadas que eran el novenario de la Navidad. La Navidad tiene una novena, un novenario. Y el novenario de la Navidad es a partir del 16, 9 días antes del 25 de diciembre. Ahora las posadas empiezan desde noviembre, ¿verdad? Empiezan ya desde... Todavía ni empieza el Adviento, ¿verdad? Pero pues no son posadas, ¿verdad? Son fiestas, ¿verdad? Son comidas. Pero en nuestra tradición católica mexicana era cuando comenzaban las peticiones de posada. Empezaban pues que las piñatas, que todo lo que eran todos estos signos de devoción popular. ¿Por qué? Porque se les llama las ferias mayores del Adviento. Porque a partir del 16 de diciembre cambian las lecturas. Ya no es solo Isaías, van a aparecer, fíjense ahí, del Antiguo Testamento, el libro de Génesis, el libro de Samuel, y van a hablar de los pasajes del Antiguo Testamento que
que hacen referencia al nacimiento de Jesús. Todas las profecías, diríamos nosotros, las profecías que hay en el Antiguo Testamento, a partir del 16, ¿por qué? Porque pues ya está más cerca el 25, es como una preparación más directa. Es una profecía que habla de una promesa, la promesa del Salvador. Otros textos del Antiguo Testamento es el Cantar de los Cantares, que habla de este encuentro de amor, de este encuentro alegre, gozoso, que se convierte en un abrazo. Cuando uno abraza a una persona que ama, cuando tienes muchas ganas de verlo, ¿verdad? Como se abraza también a una criatura para darle también esa seguridad. Nos hablan entonces del encuentro. Malaquías. Aquí ya escuchamos otros evangelios, los evangelios de la infancia, les decía. Aparecen Mateo y Lucas con sus genealogías, toda esa lista de nombres, este engendró a este y engendró a este. Todo es ya en referencia al nacimiento. Y aparecen pues estas historias del nacimiento del Bautista, Zacarías e Isabel, la Anunciación, María que visita a su prima Isabel. Se dan cuenta entonces, son los acontecimientos que rodean al nacimiento de Jesús, como dice ahí. Y llegamos al cuarto domingo, el último domingo del Adviento, que como decíamos coincide con el 24. Es el domingo del anuncio, un anuncio inminente. Y este año pues es más inminente porque les decía que pues cae en 24. Y pues ahí empezamos con la carta a los Romanos, donde habla de este plan de salvación de Dios. Sí, Jesús nace en el tiempo, en nuestra historia, una historia humana que ha visto pasar imperios, el imperio griego, el imperio romano y luego diferentes imperios a lo largo de los siglos, pero el único que permanece es Él. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Desde la eternidad Dios ha preparado este plan y este proyecto. Entonces este nacimiento en el tiempo, en la historia, no debe hacernos olvidar que la perspectiva es más amplia, que caminamos hacia Dios. Ahí es voltear a la historia de la salvación al pueblo de Israel, y para eso la primera lectura va a hacer referencia a el oráculo de Natán. ¿Qué es eso? Ahí aparece 2 Samuel, 2 Samuel. El oráculo de Natán es un texto muy importante para los judíos, para el pueblo de Israel. Si uno ve la bandera de esta nación, tiene una estrella. Y esa es la estrella de David, le llaman ellos. Y todo eso se basa en este pasaje del segundo libro de Samuel, donde habla del descendiente de David. Ese descendiente de David que pues no es una persona pues así común y corriente, es decir, no es un rey de los muchos que tuvo este pueblo, porque habla de que su reino no tendrá fin, será un reino eterno. Y pues eterno solamente es Dios. Por eso esta profecía de Natán se cumple solamente en Cristo. En Él se realiza. Y aparece en el cuarto domingo de Adviento para decirnos, mira, esta profecía de Natán tan importante para este pueblo se cumplió en Jesús. De hecho, el ángel, las palabras del ángel en el Evangelio de la Anunciación hacen referencia a esta profecía. Cuando el ángel le dice a María, le va a dar el trono de David, su padre, como una referencia a esa promesa del segundo libro de Samuel. Será llamado Hijo del Altísimo, pero ya Hijo del Altísimo no en una manera simbólica, sino en una manera real, porque es el Espíritu, dice, el que te cubrirá con su sombra, el que te hará fecunda, el que hará que surja en ti la vida como gracia, como don. Y pues esto apunta ya a la encarnación y al nacimiento. Y con esto
pues llegamos ya al final de nuestra meditación. Dice ahí, Navidad, primera Pascua. Ah, caray, pues que la Pascua no es lo que viene después de la Semana Santa, Padre. Bueno, la Navidad es una Pascua de alguna manera. ¿Por qué? Porque también es un paso. La palabra Pascua significa paso. Y pues cuando celebramos la Semana Santa, la Pascua pues es muy clara, ¿no? El paso de Jesús de la muerte a la vida, pasión, muerte, resurrección. Pero ¿en qué consiste la Pascua de Navidad? El paso de Navidad, bueno, consiste en ese paso de la eternidad al tiempo, de el Hijo eterno de Dios, o como dice el Evangelio de Juan, del 25 de diciembre, el Verbo que estaba en Dios. El Verbo se hizo carne, es decir, se hizo uno de nosotros, tomó nuestra humanidad. Ahí hay un paso, ahí hay una Pascua, la Pascua de Dios a nuestra historia, a nuestra carne. Y también en Navidad hay varios evangelios. Un evangelio es el de la Nochebuena, el de la misa de gallo que se le llamaba antes. Otro evangelio es el de la aurora, el de la misa de la mañanita. Y otro evangelio es el de la misa de la tarde. Lo mismo sucede entre el sábado santo y el domingo de resurrección. Si tú vas a la vigilia pascual el sábado santo, oyes un evangelio. Pero si vas el domingo de resurrección, oyes en la mañana el evangelio de cuando van las mujeres en la mañana al sepulcro. Y si vas por la tarde, escuchas el pasaje de los discípulos de Emaús, que por la tarde de aquel domingo encontraron a Jesús resucitado en el camino. Entonces, así nos damos cuenta que la Navidad también tiene la misma pues tonalidad de la Pascua. Fíjense, en la vigilia vemos la versión de Mateo, una versión muy breve del nacimiento de Jesús, una versión sucinta, como dice ahí, escrita desde la perspectiva de José. Pero si vas a la misa de la medianoche, a la misa más tardecita, se lee ya la descripción de Lucas, la del alumbramiento que todos conocemos. No había lugar para ellos en la posada. Si vas en la mañana, escuchas el evangelio en la mañana del 25, el evangelio del anuncio a los pastores, que es lo que viene después. Y si vas en la tarde o al mediodía, oímos el prólogo de Juan. ¿Por qué? Porque es el que ve ya la visión global, la encarnación. El Verbo eterno que se hace carne. Esto pues, como les decía, se parece en parte, igual, distinto, al domingo de resurrección, a la Pascua de resurrección, solo que esta es la Pascua del nacimiento. Y pues concluyo. ¿Qué es el Adviento a la luz de la palabra de Dios? Y ahí viene una cita de un libro que pues a lo mejor algunos de ustedes han leído, si no pues yo se los recomiendo. Mi papá me obligó a leerlo cuando yo era niño, ¿eh? Me obligó a leerlo y después me puso preguntas. Y ya después lo leía yo por mi gusto y lo releía porque es un librito chiquito. Se llama El Principito. Este autor es católico, era un católico francés, era un piloto aviador de la Primera Guerra Mundial, que de hecho se perdió en el desierto. Y hay una frase ahí del Principito que nos ayuda a entender la espiritualidad del Adviento. Si tú vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, empiezo a estar feliz desde las 3. Y con el paso del tiempo me sentiré más feliz. Pero si vienes a una hora imprecisa, nunca sabré a qué hora engalanar mi corazón. Es esta realidad de que el Adviento es un tiempo de preparación. Yo sé cuándo vienes, yo sé lo que celebro, yo sé a quién espero. Y como yo sé a quién espero y lo que celebro, yo me preparo. Y me alegro
como les decía, como los niños que sienten esa expectativa porque saben que hay ahí una alegría. Es el gozo de celebrar esto, es la gracia de poder volver a vivirlo, porque nadie nos aseguró en el año 2022 que íbamos a estar aquí. Eso no lo sabíamos y aquí estamos. Es vivir como gracia y como don el poder celebrar también estas fiestas de nuestra fe. Pues espero que esta reflexión de la palabra de Dios del Adviento pues pueda servir este material para que, pues como dice el texto del Principito, pues lo podamos vivir con mayor gozo, anhelo y sobre todo con mayor conciencia, para que pues el encuentro y la celebración pues sea pues más intenso, más fuerte y más alegre. Muchas gracias. Agradecemos a Monseñor Carlos Santos por compartir pues aquello que Dios le concedió la gracia de profundizar en la Sagrada Escritura, y que pues tuvimos esta dicha de tenerlo aquí en este tiempo de Adviento. Yo creo que es un mensaje de parte de nuestro Señor para disponernos, prepararnos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos, sus proyectos y los acompañe siempre. Amén. Pues feliz Adviento para todos y que sea un tiempo de mucho fruto espiritual en sus vidas. Dios los bendiga. Pues nada más agradecer a Dios por su bondad de permitirnos esta charla de Monseñor Carlos Santos, y aprovechen esta exposición que Él nos ha mostrado. Es una fuente para prepararnos una buena línea para este Adviento. Feliz Adviento para todos.